Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. El día de hoy vamos a estar hablando con Bat, ya algunos la conocen, la han visto ahí en algunas dinámicas de templo, ahorita en los grupos. ¿Cómo estás, Bat? Bien, gracias, gracias. Bueno, y Gracias vamos por a la estar, invitación. nada que agradecer, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, básicamente Bat ahorita me va a ayudar a empezar a definir este tema de la reconstrucción de pues, cómo lo podemos manejar como religiones, bueno, creencias paganas. Ujú. Entonces, que ella se especializa mucho en este tema. Entonces, si puedes ir más o menos, bueno, primero presentándote, Bat, y luego entramos en el tema, ¿qué te parece? Sí, yo soy Bat, o sea, tengo mi marca que es Bat Brains, Bat, pero mi nombre de pila, o sea, de civil, es Brenda, ¿no? O sea, Brenda Enríquez. Ok. Y pues mis seudónimos son como esos por los que más me han identificado, sobre todo como en ciertos ambientes, ¿no? Y me gusta mucho que me digan así. Me dedico, o sea, yo de planta soy pintora, yo pinto, también hago modelaje artístico, o sea, para academias de pintura, dibujo y también fotografía fija. Em, y aparte tengo una especialidad en el tema de el chamanismo, la runosofía, la runología, y desde ahí me ramifiqué a una serie muy profunda de investigaciones, ¿no? Seminarios, certificaciones, estudios, asesorías con otros colegas, que abarcan justo el túnel de realidad escandinavo, ¿no? Que pueden ser desde sus prácticas hasta su historia, ¿no? Prácticamente. Y Ok. doy talleres de eso. De hecho, tienes como una marca relacionada más o menos a talleres también, ¿no? No sé si todavía la tengas y si la quieres mencionar. Sí, es esta justamente a través de mi canal de Bad Brains Bad. Ahorita solo soy yo, trabajando sobre mi marca también. Ah, perfecto. Bueno, entonces pues vamos a empezar un poco a hablar de este tema de la reconstrucción. Primero si nos puedes definir qué es esto de la reconstrucción de las como creencias paganas. Sí, sí, también se me olvidó mencionar, ¿no? O sea, con todo esto de a todo lo que me dedico también y de los talleres, ya iremos hablando como más de ello. También estoy empezando un proyecto como muy, muy especial que es de un coven que se llama Las Hermanas de la Noche. Y también nos dedicamos a hacer una investigación muy peculiar que no va ahorita tanto al tema del reconstruccionismo, pero sí de la investigación, que es algo que vamos a terminar tocando. De hecho, está súper interesante su Eh, proyecto. No sé cuándo van a salir sus investigaciones. Ya el programa pasado tuvimos a Kat, pero bueno, Ujú. esperamos en algún momento tener a todas las hermanas aquí en el programa. Va a estar muy Ay, bueno ese sendero cuando se dé. sí, 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 espero. Y bueno, ¿por qué empezamos? ¿Por dónde empezamos? Pues más o menos ¿Cuál definiendo es qué la... es la de la reconstrucción, ¿no? Porque, o sea, para empezar a escribir como, creo que estamos muy acostumbrados a hablar de creencias paganas, pero ya Ujú, como que replicamos estos conocimientos más modernos. Y ujú. no nos ponemos a pensar que de hecho mucho de este conocimiento está muy fragmentado incluso, ¿no? Muchas cosas están incluso perdidas, ¿no? Por eso incluso hay muchas cosas que le dicen los secretos y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, más o menos, si quieres Sí, ir empezando con esto. ok. Pues sí, hay un tema con el reconstruccionismo y con esta recreación, ¿no? Sobre todo de tradiciones paganas, en el que creo que, y es algo importante, es algo de lo que intento hacer y por lo que empecé a dar talleres, que se ha mistificado demasiado, ¿no? O sea, en el que se ha elevado a un punto en el que se ha vuelto algo muy misterioso. Y sí lo es, o sea, entre más lo estudias, referentes, ciencia, etcétera, vas entendiendo de que no todo es una ley, sí, pero no es tan abstracto al punto en el que sean saberes o cosas que solo gente muy elevada sepa, ¿no? O sea, no realmente, por ejemplo, la magia y el nordicismo y justamente estas prácticas religiosas y de creencia. Yo más que religión, justo hoy daba la clase de mitología, más que religión, yo lo denominaría como sistema de creencia, Claro. que no es como tan concretamente lo mismo que ya establecer una religión
en una institucionalización, que haya un templo, ¿no? Por nación o cosas por el estilo. Entonces, a partir de ahí, creo que empezamos como a clarificar un poco hacia dónde voy, ¿no? O sea, que no podemos tampoco percibir todo desde nuestro contexto actual y moderno también, ¿no? Y eso nos ayuda justo el camino de la investigación y el reconstruccionismo, gracias también a la clarificación de la ciencia, ¿no? Esta práctica y convivencia entre la ciencia y el misticismo creo que debe ser más sana de lo que ha sido hasta ahorita, creo. Claro, y se debe de dividir, ¿no? O sea, obviamente está presente como este estudio histórico, que es un poco más de pruebas, vamos a decir que es como la parte científica y también la arqueológica, pero también está esta Ujú. parte folclórica, ¿no? Que es muy importante. Sí, en que justamente eso es lo que te enriquece mucho en el conocimiento de estas prácticas o sistema de creencias, ¿no? O creencias por sí mismo, que eran cosas que, como hoy en día y como el ser humano, ¿no? La espiritualidad es algo inherente e innato para el ser humano, entonces era parte de su cotidianidad, parte de sus fechas, ¿no? O sea, así como aquí celebramos, pues, en un cumpleaños compramos un pastel, encendemos una vela, o sea, tenemos ciertas tradiciones ya partes y muy pegadas a nosotros, pues para ellos también, ¿no? O sea, por eso es a lo que voy con que no era tampoco tan, tenías que pasar por, Por no pruebas, o era sé, iniciático o algo así, ¿no? ah, así, ¿no? O sea, solo la gente muy... No, o sea, realmente la magia, la espiritualidad y este sistema de creencias folclóricas y cotidianas era de parte de sus usos, ¿no? Entonces también es como naturalizar dentro de este recreacionismo, pues esa cotidianidad, justamente esa naturalidad con la que se vivía, no disfrazándonos como de superhéroes, ¿sabes? O sea, realmente es como pues sí, entender la realidad y contexto de esta, pues, comunidad que generó el sistema de creencias que hoy nos atrae tanto, ¿no? A veces. Y me gusta cómo lo mencionas que era justo esto cotidiano, ¿no? Impactaba en todos sectores de la vida y que para ellos, así como para nosotros ahorita lo normal es hablar de la gravedad o las leyes de la física, pues para ellos los Sí. espíritus familiares, los cánticos a la guerra, este tipo de cuestiones, pues era algo presente en sus vidas, ¿no? Diariamente. Y era como explicaban también Sí, su realidad, ¿no? sí, los fenómenos de la naturaleza, los cambios climáticos o atmosféricos, también nos ayuda justamente este recreacionismo y estudio, nos ayuda a entender el por qué se explica la naturaleza y perspectiva espiritual o cósmica de estas pues territorios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su clima es muy específico, había cambios muy radicales, estaciones muy drásticas, ¿no? Entonces te ayuda a entender como para ellos por qué ciertas narrativas tienen ese contexto, ¿no? A veces tan polares o tan fuertes, y no hablo polaridad de bueno y malo, sino que a veces había cambios, inviernos muy largos y también hay unos que se explican tanto geográficamente como mitológicamente, ¿no? O sea, hay cosas que se narran que se van reflejando entre sí, ¿no? Y es muy interesante justo eso, investigar y explicarte como esas cosas. Claro. Inclusive hay cosas, por ejemplo, creo que nosotros nuestra percepción del mundo es muy cuadrada, por así decirlo, porque creemos que somos más avanzados, ¿no? Y que tenemos la respuesta de las cosas y que los que vivían en la antigüedad eran ignorantes, ¿no? Y nosotros Claro, vemos sí. solo el vaso como un vaso, ¿no? El celular como un celular. O sea, como que somos muy cuadrados en la concepción de las cosas, pero ellos sí tenían, para ellos era muy importante el simbolismo de las cosas. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo, por ejemplo, del escudo de los vikingos, ¿no? Pues tú lo ves en las series que solo ser un escudo pues te protegías, ¿no? Para ellos era algo mucho más trascendente, inclusive significaba, no recuerdo el nombre de la deidad, seguro tú sí, representaba una deidad, también los ruidos que hacía, ellos evocaban también a los espíritus de la guerra, etc., ¿no? Entonces era mucho más profundo. Bueno, o sea, creo que creo que justo entender un poco esto nos ayuda también a o irlo estudiando de esa forma como más empírica también, ¿no? O sea, porque a veces todo se puede quedar en los libros, ¿no? Y también cuando les digo, bueno, no sé, a mis alumnos o dentro de los procesos de investigación,
no nos podemos también solo quedar en una sola fuente de conocimiento o de referencia respecto a em, a estos temas o a estas temáticas, ¿no? Y por eso vamos desde el folclore y a veces es como muy importante irlo reflejando, ¿no? Irlo como certificando y confirmando, ¿no? Porque también, por ejemplo, desmitificar cosas como de que Odín no era un dios universal, omnipotente y poderosísimo y demiúrgico como lo percibimos aquí en pues no sé, en la visión u óptica abrahámica o judeocristiana. Es algo súper fuerte porque de hecho, o sea, existen las Edas, la religión escrita o narrada, ya bajada y transcrita a los idiomas latinos. Em, que justamente ya van un poco filtradas con esta óptica y toman muchos referentes modernos de ahí para decir estos son los textos sagrados, ¿no? Y eso como que también concretó y ayudó a estigmatizar mucho a las figuras de la mitología nórdica, ¿no? Y de ahí el entretenimiento, y de ahí como muchos, los medios de comunicación, ¿no? Etcétera. Entonces creo que sí hay que ir y escarbando como por las diversas fuentes o túneles de información también. Ok, pero bueno, vamos a regresarnos un poquito. Me gustaría saber, por ejemplo, yo estoy interesado en empezar a generar como este estudio reconstruccionista de alguna cultura o creencia pagana. ¿Cuál es el proceso que en tu experiencia es como el más adecuado? Primero, o sea, yo recomiendo mucho, sobre todo porque pues Internet es hace poco estaba también mencionando eso, que el Internet sí es una herramienta muy útil, pero es una navaja de doble filo, ¿no? O sea, y pasa mucho que, por ejemplo, vemos repetido un párrafo, ¿no? Con cierta información en varias fuentes y muchas veces eso se puede tomar como verdad y hay que tener mucho cuidado a veces con ese uso dentro del internet, ¿no? Ese mar de información. Entonces, lo que yo recomiendo es sí usar el internet puede ser una muy buena vía pues búsqueda, pero sobre todo al momento en el que se acerquen a una fuente, sobre todo que no sea un libro directamente, que sea un portal, etcétera, que se acerquen a museos, o sea, portales que tengan que ver con museos, con universidades, con instituciones, o sea, que puedan avalar lo que están leyendo, ¿no? A través de eso. Eso te va a ayudar mucho a que tus fuentes no solo sean la gnosis personal de quien lo está escribiendo, ¿no? De que a alguien se le ocurrió y dijo, yo digo que Odin, yo digo que Thor, yo digo que esto porque se me apareció, me habló y así, ¿no? O sea, hay que tener también mucho cuidado que pasa también en los libros, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho la arqueología, la historia y otra serie de cuentos o narraciones que puedes decir, ah, aquí ya podemos concretar eso. Y que van a seguir siendo cuestiones interpretativas. Creo que, bueno, a mí me gustaría dejar, si tú discrepas de esto que voy a decir, está perfecto. Pero también creo que muchas personas piensan que la información que tenemos es la única acá y aparte, como que tal cual funcionaba en la antigüedad, ¿no? Y construir las cuestiones antiguas es sumamente complejo, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en muchas cuestiones incluso es hasta imposible, ¿no? Porque justamente implicaba Sí, sus vivencias, el conocimiento generalmente se daba pues hablado, sí había sagas y esto, pero aún así no es tan fácil recuperarlo, ¿no? Sobre todo porque ya hubo un proceso sincrético, entonces siempre vamos a encontrar estas variaciones y modificaciones, ¿no? Pero es sí, importante empezar a completamente. regresarse, ¿no? Por eso en muchas cuestiones. Sí, o sea, tan es así que el mismo sistema de creencias y de costumbres podría cambiar y esto no solo pues me refiero a Europa del Norte, sino hasta aquí en Mesoamérica, ¿no? Vemos que el sistema de creencias y de cosmogonías cambia de región en región. Tenemos el sistema de creencias olmeca, tolteca, zapoteca, o sea, Oaxaca, la región del norte, los huirraika, o sea, tenemos aquí miles de dialectos y miles de lenguajes y de cosmos. ¿Por qué eso no pasaría en Europa del Norte o en Euroasia, o sea, en estos lugares, ¿no? Entonces, justamente es esto. No podemos concretar y encajonar ese sistema de creencias y sus ramificaciones, ¿no?
a pesar de que llegamos a encontrar arquetipos o ciertas similitudes, pues obviamente de región en región esta iba cambiando, Y porque también las justamente edades, no era... ¿no? ¿Cómo? Dependiendo de qué edad estemos como investigando, también la cantidad de información, ¿no? La edad de bronce pues casi en un hueco oscuro en muchas Sí. creencias y pues ya conforme va avanzando pues se hay más información, ¿no? Sí, completamente. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, no podemos justamente por eso tomar, por ejemplo, sí existen las Edas, pero mucho de eso se escribió en Islandia. Islandia es una colonia noruega y Noruega colindaba con Suecia y ahí medio se copiaban los sistemas políticos y por ahí cosas. Entonces ya estamos viendo ya un tren de creencias y de narrativa ya un poco más filtrado que realmente decir toda la Europa del Norte, los nórdicos, todos creían en lo que se dice las Edas, ¿no? Entonces, y de la forma en la que se narra, porque lo narra nada más una persona que es Snorri Sturluson. Entonces tenemos que tomar en cuenta también que hay otras personas que nos pueden contar de ello, ¿no? O que tal vez impactaron otra cultura y se ven reflejadas a través de ellos, ¿no? Y tal vez podemos tomar un poco de información de ahí, ¿no? Sí, Sí es sí, completamente. algo muy complejo de estudiar y empezar a adquirir este conocimiento, ¿no? O sobre todo algo que realmente pueda comprobar, ¿no? Lo que uno va a decir. Porque como bien dices, Sí. hay muchas cosas pues, que se repiten, pero no necesariamente están confirmadas, ¿no? Por ejemplo, yo había escuchado muchas veces antes que Loki era la representación de Satanás o de Lucifer, estas cosas, y bueno, y ya que empiezas a estudiar te das cuenta que no realmente, ¿no? Entonces hay que, sí, contrastar mucho aún así esta información, ¿no? Sí, y hay que entender, o sea, es válido, digo, la información va mutando y vamos, es válido interpretar, analizar, sacar como tus propias conjeturas, ¿no? O sea, porque pues, se va uno modernizando y, por ejemplo, hay gente que combina diversos paradigmas para sacar sus nuevas teorías, ¿no? Haciendo como ya una hibridación, o sea, es válido, no hay dogma, ¿no? Vaya sobre todo eso, pero dentro del tema específico recreacionismo, sí es como muy importante sumergirse sobre todo en ese territorio, o sea, como que descartar lo, lo contaminado que puedes estar dentro de tu visión, deja tú esas personas o en ese territorio, no estoy como queriéndome ver purista en estos radicales, ¿no? En el que solo Europa surge como Europa y es la nación más, o sea, esas ideas tampoco son tan válidas porque ya estudiando los procesos migratorios, de mercadeo, o sea, eso te ayuda a decir, bueno, tampoco esas teorías son tan certeras, ¿no? Pero reconociendo justamente lo que se vivía en ese contexto, en ese entorno, quitándose, alienándose uno de su vista personal, moral del siglo XXI o constitucional, legal, de todo eso, te ayuda también mucho a entender como justo ese recreacionismo, intentando comprender, por ejemplo, pues conceptos que a veces queremos empujar o homologar, ¿no? Esta sensación de cielo e infierno, karma, temas que pues no pertenecen a este cosmos, ¿no? Entonces, encontrarlos o quererlos buscar, sí es como a veces Tocar un poco con pared, ¿no? ajá, muy forzoso a veces, lo siento. Claro, y eso que mencionas es muy importante y justamente lo que yo mencionaba también en las clases que yo doy cuando hablo de simbología y esto, que cuando uno va a empezar a estudiar estas cosas es importante que nos traslademos, ¿no? O sea, que nos imaginemos cuál era la vida cotidiana, cómo interactuaban con su medio, la percepción de familia, la percepción incluso de Ujú. los elementos, todo ese tipo de cosas, porque si lo sigues viendo con esta visión moderna justamente, pues está nublada, ¿no? O sea, porque obviamente vas a intentar jalarla a través de ese sesgo hacia tu visión del mundo, ¿no? Y pues tienes que tener muy claro que tu visión del mundo para nada, o nuestra visión del mundo para nada era la visión del mundo de ellos, ¿no? Ni siquiera próxima. Sí, sí, totalmente. Sí, hay muchas cosas que obviamente vamos a discrepar, ¿no? O que vamos a aprender en el camino. O sea, te ayuda mucho, sobre todo a ampliar y hacer un poco más exquisito tu criterio, ¿no? O sea, para forjar a veces juicios o conclusiones de ya, ¿no? Asumir las cosas o digerir información como ya la primera, sino
te ayuda mucho también a dudar, ¿no? De la realidad y lo que percibes, ¿no? Precisamente por eso, por decir, bueno, sí, ahorita, siglo XXI, yo como individuo estoy analizando y viendo esto desde otra realidad, así asomándome por una ventana, ¿no? Que hasta eso también está nublada, ¿no? Porque nunca hemos podido revivir a alguien, no tenemos una máquina del tiempo para revivir a alguien y que nos cuente realmente cómo era todo, ¿no? Creo que eso estaría impresionante, la verdad. Bueno, Sí, que tal vez se imparta, ¿no? De llegar a un mundo moderno, que contrasta tanto con su realidad, tal vez se imparta antes de que pueda decir una palabra. Pero bueno, hay cosas también que sí conocemos un poco, por ejemplo, ahorita que mencionabas las runas al principio, están los Ujú, cánticos, los idiomas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que si bien sí. obviamente también sufren de estas modificaciones, sí son como un antecedente o también una manera de interpretar este pasado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué tan importante o qué rol juegan en este estudio? El lenguaje, o El sea, lenguaje y las runas y todo este tipo de cosas. es que son un lenguaje, o sea, estamos hablando de lenguaje, ¿no? Entonces, híjole, eso, hablar de cómo el lenguaje y el desarrollo cognitivo y comunitario y casi casi desarrollo expansivo de la humanidad ha sido para con el lenguaje y su forma de comunicarse, ¿no? Y decir, aquí estoy, puedo decir esto, registro esto, ¿no? Porque hablando de runas, sí se llegó a utilizar o a percibir de repente, por ejemplo, tenemos en los dichos de Sigdrifa o tenemos por ahí en otros fragmentos de la saga de Niñal o que se usaban con fines sí mágicos, pero a nivel de conjuro. Pero oraculares aún tenemos algunas pruebas como muy sueltas como para asumir de que las runas se leían de esa forma. Tenemos por ahí crónicas de Tácito, por ahí tenemos como narrativas de gente que como que vio cosas, de cómo usaban ramas o cierto tipo de métodos en forma de una especie de adivinación, ¿no? Pero así que digamos, ese es un proceso ancestral. El uso más antiguo y que te puedo decir que está comprobado, pues sí, es el lenguaje dentro de las runas, ¿no? Y también el lenguaje mismo y todo esto que nos deja, por ejemplo, las Kenningar dentro del lenguaje inglés y también hasta el latino, ha habido una gran influencia más de lo que creemos de la lingüista, bueno, del lenguaje tanto nórdico y germano, ¿no? Por ejemplo. Y no nos damos cuenta, ¿no? A veces este uso de Kenningar, que es como unir dos palabras, ¿no? Como butterfly o no sé, el mismo Iceland, o sea, la manera en la que a veces congregamos conceptos o sintetizamos palabras, gramática, tiene mucha influencia de estos lares, ¿no? Y no nos damos tanta cuenta, ¿no? Y claro, no lo notamos para nada. Y de hecho yo he notado muchas personas que leen las runas e incluso desarrollan sus propios sistemas, ¿no? Porque se presta un poco a ser dinámico, ¿no? A ser más bien del lado del lenguaje y no tanto de un mecanismo tal cual, ¿no? Que sí lo Ujú. contiene, pero bueno, que no se sabe al 100%, no se puede replicar. De hecho, están estas personas que son sumamente puristas en este tema, ¿no? Pero yo les digo que eso es también un poco patadas de ahogado ser purista, porque justo lo mismo que hemos llevado discutiendo durante la charla, que no se sabe realmente, inclusive el mismo idioma, cómo se ha modificado, pues cómo es la fonética, este tipo de cosas, porque hay muchas personas que defienden los rezos, ¿no? Que tienen que hacer tal cual se hacían, pero cómo replicas los sonidos, inclusive fonéticamente tal vez no los podemos hacer, no se sabe, ¿no? Y es interesante porque justo he estado estudiando un poco sobre la literatura y el lenguaje, ¿no? Encaminándome justo a aprender un poco más sobre el islandés y sobre el nórdico como tal, como lenguaje. Y es difícil, pero yo diría que no es imposible poder llegar a estos como registros y reavivar esto. ¿Por qué? Porque son lenguajes muy similares a lenguajes modernos. Por ejemplo, el nórdico o el islandés antiguo es muy parecido al islandés actual, ¿no? Y por ahí tenemos como también vestigios dentro del uso de la fonética, ¿no? Ahí muy familiarizados con este mismo lenguaje. Son lenguajes muertos, sí. No es como que ahorita encontremos una comunidad que hable antiguo nórdico, Claro. pero
podemos hacer como asociaciones, ¿no? Y cosas por el estilo, y si hay como investigación en la que puedes hacerte como ideas. Es que de eso se trata, como irte haciendo ideas, ¿no? Así de todo. Por supuesto. Y ahorita que te hacía la pregunta, también me surgió otra duda. O sea, sé que Ujú, muchos de estos cánticos y el idioma también usaban como parte de su magia, para, no sé, por sí. ejemplo, la magia para curar, ¿no? Sé que iba acompañado un Ujú, poco de de los rezos y de pues ujú. hacer no sé si les llamaban pócima, ahí sí no estoy seguro, pero de usar como herbolaria, este tipo de cuestiones. ¿Cambiaba en algo cómo se expresaban o usaban el mismo idioma? ¿Cómo era más o menos o qué se sabe al respecto? Existe una rama de la hechicería justamente que es el Galder, que es el canto justamente, ¿no? El Galder, el Barlokur, ¿no? Que también son una especie de cantos o rezos petitorios a, a espíritus del territorio o que te hacen inducirte aquí se familiariza ya mucho a las prácticas chamanas porque son prácticas que te inducen a un trance, ¿no? O sea, son prácticas mágicas que ya te inducen a un trance, perdón, igual que el Seider, ¿no? El Seider es tejer o hilar, sobre todo. Entonces, actividades como que ahorita dirían o explicarían como con mantras y con esta serie de repeticiones, como de cantos, que justamente indujeran a un estado extático de la conciencia, más el uso, por ejemplo, de ahumación, saumerio o de inhalación o cigarros de otros estilos de hierbas. También tenemos las prácticas como los berserkir, ¿no? Los ulfendir, estos peleadores o esta estirpe de, pues sí, pseudo militar, pseudo ahí medio brujos, medio licántropos, ¿no? O sea, porque justamente se inducían a estados extáticos de la conciencia a través de una hidromiel igual herbal y se llega a comentar que bajo la ingesta de hongos, ¿no? Entonces ahí tenemos como esta familiaridad entre pues la hechicería y prácticas tanto pues sí del lenguaje y tanto pues ya militares o estratégicas, ¿no? También. ¿Ellos lo percibían más o menos como nosotros, como le llamamos nosotros, la gnosis, o era algo diferente o muy similar? Percibido como gnosis, había algo que hay un vocablo que se llama el fiolkingi. Y el fiolkingi es cuando aprendes cosas, te haces de saber cosas, ¿no? Y que yo más o menos me viene un poco a la mente respecto al concepto gnosis. Obviamente no lo voy a homologar y ojo, no crean que estoy diciendo, sí, la gnosis es el fiolkingi. No, 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 no. Pero me suena familiar un poco al término cómo se conceptualiza la Fiolking. La Fiolking son todas este empirismo, es este conocimiento, estos saberes, aprendizaje y lecciones que vas justamente acumulando a través de justamente experiencias, contactos, no sé, también los dioses te pueden otorgar de Fiolkingi, ¿no? O sea, tu culto, o sea, es este conocimiento que vas pues justamente como empacando dentro de tu ser, ya que pues dentro del animismo, tu alma es la que habita esta cáscara, o sea, este cuerpo. Entonces son como experiencias, es conocimiento, son cosas que se te van sumando, ¿no? Como tal, el Fiolkingi, yo diría. Ok, y ahorita que hablábamos de los cantos, también me recordó un poco, ya sé, igual va a ser la aclaración que tú, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero un poco como lo que hacen los que leen la Torá, ¿no? O el Sidur, estos cánticos, ¿no? También un poco como para entrar en trance, ¿no? Sí, 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 precisamente, sí, sí, o justo, ¿no? Creo que la gente tiene muy familiarizado el tema del mantra, ¿no? O también rezo, también es como muy parecido también, como es justo usar la palabra y cierta rítmica como para entrar en otro estado de la conciencia. Y sí, sí puede ser muy familiar y relacionado o vinculado a ese tipo de praxis. Sí, me sonó como un poquillo como eso. Ujú. Bueno, Bat, y ya poniendo todos estos puntos como un poco aclarados, ahora sí me gustaría para que habláramos un poquito de bueno, no sé, digo un poco porque sé que es un tema extenso del satanismo nórdico. ¿Qué me puedes hablar? Ok. Eh,
Ay, es un tema un poco, mm, o sea, de entrada sí voy a decir que es una de estas perspectivas modernas, ¿no? O sea, y análisis como un poco más eclécticos dentro de, pues, construcción de paradigmas o de filosofías, ¿no? Por así decirse. Te digo, existen ramificaciones, ¿no? Dentro del neopaganismo, dentro de comunidades de culto, ¿no? Y de recreacionismo hasta cierta parte, porque ahí se investiga, se intenta como recrear y generar ciertos rituales o métodos tradicionales. Am, que justo se inclina por esta figura, por ejemplo, lokeana, ¿no? O sea, Loki, sí visto como un adversario, ¿no? Dentro de esta narrativa antagonista de pues sí, dentro de una perspectiva cósmica un poco, a mi criterio, polarizada, ¿no? Por eso yo digo muy en lo personal que yo, muy en lo personal y particular, ni siquiera sabría, ni siquiera yo me siento identificada con el término de que yo llegue a ejercer o identificarme con un satanismo, ¿no? Visto desde una perspectiva del recreacionismo o dentro de este túnel de creencias nórdico, ¿no? O sea, si me ubico en este contexto, ya que estoy asumiendo de que para ver un satanismo, pues debe de haber otro, o una otredad Tiene que ser cósmica, dualista, ¿no? Un ¿no? poco. Y demiúrgica, ¿no? O sea, universal, así, de que él fue el que creó todo y es así con esta perspectiva, ¿no? Y por ende su antagónico pues es esta versión adversarial, prometeica, etcétera, que sí puede llegar a tenerlo, por ejemplo, dentro de sus epítetos y características esta deidad, este Thursar, este gigante Loki, pero la perspectiva de este túnel de creencias no es la misma, ¿no? No es la misma tan polarizada de bien y mal, ¿no? Entonces yo no me identifico en lo personal con practicar al 100% para mi paradigma este panorama de Dios y Satanás, por así decirlo, estas dos figuras, ¿no? Principales, porque es como un poco más vasto este sendero, ¿no? Para mí ver. Pero sí me especifico, por ejemplo, sí me encuentro muy compaginada a la gigantología, ¿no? Que se Ok. acerca mucho a este Thursatru Ginstiger, a este recapitular, porque como son bajo esta óptica narrativa de la mitología en la que pues ya está bajo una perspectiva un poco cristianizada, llegaron a ser vistos justamente como el diablo y los demonios, ¿no? O sea, muy diabólicos estas figuras, ¿no? Porque eran principalmente fuerzas incontrolables, las fuerzas primordiales, ¿no? Es como nos explicábamos el rugido de una montaña, también como le nombrábamos a los incendios, los rayos, o sea, estas fuerzas que el ser humano no puede controlar, ¿no? Entonces nos explicamos cómo, qué había antes, que de dónde vienen estos rugidos del mar, pues son gigantes, ¿no? Entonces es justamente ir rescatando esta esencia del animismo que para mí ver es como si el mundo está hecho de gigantes, pues nosotros también tenemos esta sangre de gigantes, ¿no? Por eso a mí me hace sentido, a mí me hace sentido, ya que dentro de esta filosofía y perspectiva, por ejemplo, en las Edas más o menos narra que de Ask y Embla, que es el fresno y el olmo, se crean los seres humanos, ¿no? Se les da vida esta trinidad como sagrada que es Odin Bilibe, y Odin, Hoynir y Lofter, le dan tanto el soplo divino, la cáscara, ¿no? Y le dan la libación o la rosácea del latido, ¿no? Del pulso vital, ¿no? Estos son como los tres dotes que le dan a estos árboles para que cobren vida, ¿no? Entonces, para mí me genera todo el sentido del mundo que seamos parte justamente de la naturaleza y de los gigantes, ¿no? Que nos rodean,
que están entre nosotros en estas fuerzas incontrolables, ¿no? Le seguimos teniendo miedo a un a huracán, tsunami, terremoto, ¿no? A una avalancha, o sea, le seguimos temiendo a eso, obviamente. Y se ven también como fuerzas caóticas, ¿no? De hecho, en casi todas las culturas siempre este caos como es el caos primigenio, ¿no? Y no puede Ujú. justamente Sí, sí, explicar el sí, ser humano y de ahí, pero que de ahí proviene todo de alguna forma, ¿no? Y por lo que entiendo va un poco por ahí, como esta sí, interpretación. sí, sí, justo. Va por ahí y también por ejemplo, esta práctica o esta perspectiva un poco más rumbo. Obviamente todo esto son ya pues arraigos modernos, ¿no? Porque obviamente no había Left Hand Path en la visión nórdica ancestral, ¿no? Pero ahora podemos percibir justamente eso, esa indagación, esa búsqueda por entrar de nuevo en contacto con esta fuente primordial y primigenia del vacío, porque el Ginnungagap es esta grieta rugiente del cual nació todo, ¿no? El todo. Entonces, al volver a este vacío te disuelves, ¿no? Ya no tienes que volver a enmendar lecciones, o sea, es como lo que dicen en la disolución del yo, ¿no? Que es como encontrar la piedra filosofal también dentro de la alquimia podría llegar a ser, o sea, es esta como también cuestión de encontrar pues el conocimiento también como por dentro, disolviéndose por dentro también, porque pues no se trata nada más de una perspectiva. No sé, por ejemplo, cuando pasa con el Cábala, la Céfiros y Clifat y cosas así, como no se trata nada más de ir al lado contrario y polar, así como de hacer todo lo contrario, sino justamente intentar desprenderte e irte deconstruyendo de cosas, pues, tanto mundanas, ¿no? O sea, creencias, perspectivas, cuestionamientos, mandatos morales hasta, pues no sé, de forma espiritual, de forma intelectual, o sea, a eso más o menos se encamina como estas perspectivas como más hacia un left hand path, ¿no? De ahí se arraiga como esta búsqueda, a volver a ese vacío, ¿no? Y se percibe un poco como que es algo intrínseco, ¿no? O sea, como que es parte de lo positivo. Bueno, si hubiera esta percepción que por lo que entiendo no lo ven así, pero está unida, ¿no? Lo positivo y lo negativo como parte de nosotros. Sí, sí, claro. O sea, había gentes, por ejemplo, también esto se ilustra, hablamos mucho también de dioses, de gigantes, o sea, como criaturas muy, muy, em, pues ahora sí que magnas, ¿no? Pero también, por ejemplo, existen los espíritus del territorio, existen o sea, los espíritus ahora sí que comunitarios, por así decirlo, ¿no? Que también justamente formaron parte. Por eso yo lo cuento más como animismo que como nada más irme hacia un lado de las cosas, ¿no? Porque obviamente esto es visto como brujería, obviamente en la época cristiana, y todos van a ser demonios, ¿sabes? Claro, sí. Entonces no solo, sí, o sea, obviamente todos estos deidades, trolls, duendes, hadas, lo que tú quieras, van a ser vistos como los demonios, ¿no? O sea, mejor rézale a Cristo. Obviamente, entonces, pues ahí vemos también mucho esta óptica, ¿no? De eh, pues a veces de ciertas fuentes, etcétera, pero podemos incluir, por ejemplo, hasta esas perspectivas o convivencia con los espíritus del territorio, ¿no? En el que también no son totalmente benevolentes, con todos tienes que entrar como en una negociación, también con las deidades, ¿no? O sea, nunca fueron vistas como, por eso no le llamo ni podríamos llegar a verlo como por ejemplo, pues una devoción religiosa institucional, ¿no? En el que hay como cierta sumisión, cierta, pues no sé, cierta cuestión ahí ya un poco del dogma, pero dentro de la praxis era la negociación. O sea, era esto de tú me das, yo te doy, nos hacemos socios, ¿no? O sea, hay un trueque Un y poco una por eso, relación o como sea, del 50%, ¿no? Como deberían de ser. O sea, tú sí, quieres algo de sí, mí, ¿no? yo quiero algo de ti, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? O algo mutuo. Sí, totalmente. Y así era con los dioses, ¿no? Si entre ellos eran así, no iba a cambiar con sus propias deidades, ¿no? Y ánimas. Entonces, o sea, las mismas ánimas, pues exigían su intercambio, ¿no? Se sabía y eso se tenía como bien, bien.
sabido, ¿no? Que uno tenía que corresponder y ser respetuoso con los intercambios, ¿no? Entonces, por eso no había como esta sensación de deber o de deuda en ese sentido de culpa, ¿no? O sea, como de un pecado moral, sino era como yo pago por lo que se me dio, ¿no? O sea, Ahora, y se me da porque yo pagué. ahorita que Así. digamos esto de la negociación, me recuerda un poco cómo se veía esto de la negociación con los elfos, ¿no? Cuando alguien caía enfermo, que decían, es que ya hiciste encabronar al elfo o al hada, ¿no? Y entonces Sí, era encontrar la forma de contentarlo, no era como pagarle para que te curara, más bien era, a ver, güey, ¿qué te hizo enojar? Pues voy a tratar de compensarlo para que me quites este mal que me está aquejando, ¿no? sí, 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 sí. Sí, muchos males, no sé, desde almorranas, artritis, acné, eh, y otra que se me está yendo de la mente, eran considerados disparos de elfo, ¿no? Entonces, si te llegabas a enfermar de algo de esto, pues o sea, sí, ya habías recibido un ataque de un elfo, le habías faltado al respeto, te habías hecho tus necesidades en el bosque y no pediste permiso, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Ya le pisaste Entonces, su montículo y ya lo hiciste encabronar, ¿no? Así de hecho, sí, está un poco claro, prohibido como esta conducta, ¿no? En la cultura nórdica. Si ves un montículo, sí. no lo pises, güey, evítalo. Sí, por favor. Sí, eso o el muerto te puede buscar su venganza, ¿no? Y a estos le llamaban los Draugr, que eran justamente muertos. Vemos uno muy bien ejemplificado en la película de Northman, ¿no? Que es al que le quita la espada. Si no la han visto, recuerden esto. Recuerden esto y ya, les hará sentido. Le pido la liga Justamente, a Bat y pongo por aquí, ya saben, la imagen de la peli, porque yo tampoco la he visto. sí, 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 sí. Am, son muertos que buscan venganza, ¿no? Entonces, o sea, también hay un gran respeto por la muerte, ¿no? O sea, hay una gran convivencia con la muerte porque se sabe que, pues así como uno nace y viene de la tierra, de lo terrenal, de lo materno, uno también muere y funciona para trascender, ¿no? O sea, entonces, pues el paradigma es como mucho más, si puedes ver, como mucho más open mind, ¿no? En ese aspecto en el que las cosas no solo eran blanco y negro, lo bueno y lo malo. O sea, tú en tu casa podías tener tu guardián, tus tomtes, tus espíritus, rendir culto a quien a ti te hiciera sentido, ¿no? Y respondía a necesidades personales y comunitarias también, la forma de hacer una práctica espiritual, ¿no? Entonces, Y se hace muy importante esto que mencionas, porque sí creo que una de las grandes búsquedas de la humanidad, y creo que nos une con cualquier cultura, en cualquier época, lo que sea, es esta búsqueda de qué pasa después de la vida, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo un libro de los misterios, órficos, algo así se llama, y que hablan también esto, ¿no? La gente buscaba como su espiritualidad para tratar de entender esto, ¿no? ¿Qué pasaba después de la muerte? ¿Qué pasaba con sus muertos, ¿no? Sobre todo también. Había esta preocupación constante. sí, sí, y era el cómo morías y que justamente también dónde morías, ¿no? Cómo morías. Porque también tenemos como muy percibido que todas las muertes llevaban al Valhalla, ¿no? O sea, por ejemplo. Y, o sea, teniendo como un antagónico, ¿no? De cielo, infierno y todo el cielo, el único cielo, el único mundo post-mortem era el Valhalla y como hell, o sea, esa palabra se parece a hell en inglés, pues seguro era el infierno. Pero no, pero no, existen otros mundos a los que se puede acceder después de muerto. Existe también el Folkvanger, que ese es dentro del reino de los Vanir, ¿no? Y ahí va también gente que moría a través de procesos de sacrificio, muertes en parto, muertes también honrosas, ya que la mitad de los muertos se los lleva Froya y la otra mitad se los lleva Bodin al Valhall, de los muertos sobre todo caídos en batalla. O sea, si uno no está en contacto con el combate y el cuerpo a cuerpo y el uso
armas, realmente es muy difícil que llegues al Valhall así porque sí, ¿no? Podías hacer algunas trampillas, ¿no? Haciendo una especie de eutanasia, que era el Aptaganger, creo. Voy a buscar ahorita el nombre. Este, y era justamente lanzarse de un risco, ¿no? Esto lo vemos un poco, por ejemplo, en películas como Midsommar, esta escena que por ahí aparece, ¿no? Que se avientan del Especies de risco. cosas, ajá, cosas como esta, más o menos te podían dar como cierta indulgencia al Valhall, ¿no? Porque morías con honor. Pero si solamente morías de enfermedad o morías en otros contextos o morías, no sé, en otro de enfermedad de vejez, etcétera, usualmente terminabas en Hell, ¿no? O sea, era un mundo al que podía ir el pueblo en común, ¿no? O sea, los ancestros como tal, los ancestros se sabe que estaban debajo de la tierra, infraterrenal también. Por eso también, por ejemplo, en estas fechas, a finales de estas fechas, tenemos el Alpha Blow, ¿no? Que son celebraciones o es es un evento, una efeméride para justamente recordar a los ancestros, ¿no? Los ancestros estaban también muy eh, afiliados con los alfa o los elfos también. Ok, y también esto nos habla mucho de algo muy importante, que ahorita obviamente las guerras lo vemos como algo, pues que a nadie nos parece o que no estamos de acuerdo, pero antes era parte de su desarrollo incluso social, ¿no? Entonces, combatir, o sea, defender tu Ujú. territorio, expandirlo, etc., era como algo muy importante, ¿no? En su cosmovisión. Hay un tema también con este aspecto del combate, etcétera, dentro de la comunidad nórdica, porque se hace mucho este concepto del guerrero vikingo, ¿no? O sea, que los vikingos solo, vikingo para pronto es un marinero, es un pirata, ¿no? O sea, es una persona que está en una embarcación y se dedica a la piratería, o sea, a saquear o a negociar o a hacer cosas de costa en costa o de territorio en territorio. Y el guerrero vikingo, pues ya quiere decir que hay una implicación militar. Como tal, los nórdicos no tenían un cuerpo militar establecido, ¿no? Había una élite que pues sí tenía como mayor acceso a un entrenamiento y sobre todo a armas, al armamento, porque todo eso costaba y no todos tenían mucho dinero en ese entonces. Y los recursos, ¿no? El material, la minería era algo complicado también. Y cuando había que llegar a un combate, así como tal, un combate, pues ya en un territorio más abierto, que no solo fueran las vikingadas, o sea, estos saqueos como regionales, sino ya una guerra como tal, obviamente también se unía al pueblo, ¿no? O sea, tenías granjeros, tenías hasta esclavos, o sea, tenías gente de todo estrato social y toda clase de actividad y oficio, ¿no? Entonces realmente no era como que existiera un escuadrón de guerreros vikingos, ¿no? Hasta después, mucho después de la era vikinga, ya se establece un imperio, ya se establecen como sistemas un poco más parecidos a la Europa romana, por ejemplo. Ok, perfecto. Y tú como, bueno, alguien que estudia esta reconstrucción, ¿tú qué crees que sea el factor más importante que ha permitido que podamos seguir teniendo información con respecto a estas culturas paganas? O sea, ¿qué creo que por lo que se sigue hablando de esto o cómo se sigue... En parte, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de lo que yo creo. O sea, por ejemplo, yo lo que ajá, te decía al principio, creo que yo el sincretismo creo que es algo que ha permitido, que, o sea, es algo obviamente feo porque se conquistaron pues varias culturas, pero también creo que permitió que muchas de ese conocimiento se pudiera transmitir o que pudiera permanecer, ¿no? En el cotidiano. ¿Tú más o menos sí. qué estimas? Pues, o sea, pues sí, o sea, por ejemplo, al momento de estudiar em, cómo sonaban los instrumentos, ¿no? Al momento de intentar también recrear ciertas cosas, herramientas, y a veces lo recomiendo, herramientas como acercarnos a la música más o menos de la era, ¿no? Sobre todo medieval y un poco previa, pero que nos da estos registros y partituras de la iglesia, de coros de la iglesia, de coros, etcétera, con esos instrumentos
Yo creo que ese tipo también de recursos nos dejan como un pues una huella, ¿no? También de cómo a través del tiempo podemos encontrar también voces que nos pueden dar referencias, ¿no? Y que muchas veces, por ejemplo, intentamos ver esta cristianización como otras cristianizaciones, ¿no? Creemos que fue una cristianización sometedora, violenta, a la fuerza, ¿no? Y realmente Escandinavia, bueno, la Europa del Norte se cristianizó de una manera muy pacífica, entre comillas, ¿no? O sea, fue muy bien digerida e intercambiada esta religión e integrada. Hubo un momento, como vemos en las Edas, en las que se habla de Dios, pero también vemos hablando de Odin, Tyr y Freud, ¿no? O sea, empiezan a ver una serie ahí de integración en la que sí, bueno, pues acepta nuestro Cristo y te dejamos igual en tu casa de rendir culto, ya hasta que después empezó a verse que fue una creencia que creció de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, no creció impositivamente de los reyes o de los jarls hacia los paganos, por eso se les llama paganos, porque son gente del pueblo. Entonces, la gente del pueblo empezó a creer e integrar a su comunidad estas creencias. Entonces, no fue un trabajo tan difícil convencerlos de hacerlo o adaptarse a ello, ¿no? Entonces, también por eso cosas o costumbres que vemos y también aquí, ¿no? O sea, tanto de ese sincretismo o transición de México y la catolización, pues igual nos arroja, por ejemplo, la Europa del Norte y su cristianización mucha riqueza en de lo que estaba pasando en ese entonces y lo que podemos rescatar históricamente, ¿no? Instrumentos, música, poesía, etcétera. Mucho viene de esa época que es la Edad Media. Y gracias a esta dinámica que se crearon los textos apócrifos, que después, bueno, se popularizaron por la imprenta, pues también permitió que se mantuviera, ¿no? Este conocimiento activo, más porque pues la gente de los, como bien tú dices, los paganos, pues seguían estudiando y les interesaban estos temas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y hoy en día es un tema, pues obviamente ha causado polémica, obviamente el tema cultura nórdica, el tema Europa del Norte, el tema germano, Europa germana, Germania, etcétera, y su simbología, ¿no? Sobre todo runas y ciertas runas en específico o ciertos símbolos en específico, obviamente han tenido esta reinterpretación moderna y utilización para otros fines. Obviamente no podemos dejar de hablar de ello, ¿no? Entonces, a través justamente de esta reavivar o justo recrear a través de su estudio y a hacer pues una serie de cosas ahí, ya cada quien como pudiera, con el poder que tuviera, ¿no? Que va Entonces, o encontrando sea, también, ¿no? ujú, exacto. Entonces, o Incluso sea, esas obviamente no inspiraciones divinas, ¿no? También. exacto, no podemos dejar a un lado ese tema y ese escalón, ¿no? O sea, también hay que tomarse con pinzas también a ciertos autores por lo mismo, ¿no? Sobre todo de la época un poco más moderna, del New Age para acá, porque se puede prestar mucho a eso. ¿Qué estamos leyendo? ¿Bajo qué óptica? Y así como existe la cristiana, podemos tener otras ópticas que radicalizan mucho el conocimiento, ¿no? También. Por eso les digo, acérquense o a un museo, también acérquense al folclore, a los cuentos, o sea, acérquense también como a lo que se usa, se ve, se vive, ¿no? O sea, porque a veces se encuentra de todo. Y ahorita pusiste que un gran ejemplo, ¿no? Que son como los rezos religiosos que Ujú, están acompañados, ¿no? De esta cultura. sí. Este, y ahora sí te hago la pregunta, ¿tú por qué crees que estas culturas nos seducen tanto? Porque aunque estamos en un continente que es América, ¿por qué nos seduce más la cultura del otro lado del charco y tanto de nuestro interés? Em, pues creo que responde, o sea, y no solo el paganismo, o sea, obviamente a partir del New Age, etcétera, pero creo que toda esta inquietud tanto, no sé, satanismo, paganismo y senderos de todo, ¿no? Responden a una necesidad como de renegar un poco del mandato que se nos ha impuesto, ¿no? También de decir, bueno, ¿qué?
qué hay más allá, ¿no? O sea, qué hay a partir de, y eso es algo padre porque pues me da también como material para crear comunidades, generar grupos de estudio, o sea, esta inquietud obviamente a mí me llama también para justamente compartir estos trabajos y lo que hay como por encontrar y que juntos crezcamos, ¿no? O sea, en esto, pero creo que todo esto nace como de ver un esquema diferente al que se nos ha contado desde ya mucho tiempo, ¿no? O sea, como un renegar a partir de este esquema pues tan, pues ya un poco añejo, ¿no? Que vemos que se está rompiendo tal vez y intentamos, sí, y existe de nuevo esta necesidad humana de respondernos las preguntas de una nueva manera, ¿no? Y obviamente buscamos ya sea desde este lado el paganismo hasta otros caminos, ¿no? O sea, la angelología, o sea, que no sé, hay gente que se dedica también al estudio de pues la nigromancia, que, o sea, cada quien haya como su propio camino, pero creo que responde a esta necesidad de contestar preguntas, de ver otros panoramas, ¿no? Abrirse un poco la cabeza ante pues lo que nos exige que no lo hagamos, ¿no? Que también creo que es este sistema capitalista del que no podemos huir, ¿no? Por supuesto. Y también a mí se hace sorprendente que si bien ha estado muy en riesgo de casi desaparecer por completo estas, pues sí, creencias paganas o esas tradiciones, vamos a decirle, pues han sobrevivido incluso a guerras, a la caza de brujas, porque sí creo que tuvieron un gran parón con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fue cosas que pues casi las extinguieron, ¿no? A mi parecer por lo menos. Y ahora la modernidad creo que también ha sido un golpe fuerte, pero aún así están presentes, ¿no? Y nos siguen llamando la atención, nos gusta estudiarlas, las queremos hacer algo presente. ¿Tú crees que es algo, o sea, ya mencionaste que es esta búsqueda, pero ¿tú crees que es algo que tenemos conectado? Yo hablo de la memoria genética, Ok, pero ya es un tema que ya a lo sí, mejor requeríamos como otro espacio para hablarlo, pero creo que sí nos sí, acompaña en algo más profundo incluso. ¿Tú crees que es ok. algo así o tú a qué lo atribuyes? Pues creo que puede ser también, ¿eh? O sea, dentro de esta perspectiva ya, o sea, si me habla este criterio, o sea, este lado animista propio, ¿no? También puedo creer que, o sea, es algo que nace con nosotros y nos ha permitido, o sea, es algo que he aprendido empíricamente a través de la investigación y también práctica personal de mi sendero. Es algo que nace pegado al ser humano y que le permite eso mismo cuestionarse e intentar responder, evolucionar. ¿No? Si no nos sentimos incómodos en donde estamos, creo que muchas veces no nos permite movernos de donde estamos. Y últimamente, pues sí ha habido, hubo un boom de ciencia, hubo un boom de tecnología, hubo un boom de muchas cosas, el positivismo, etcétera, que creo que justamente el ser humano entró en crisis, ¿no? Entró en crisis en un existencialismo muy profundo, ¿no? O sea, en el que pues la nueva religión también puede llegar a ser pues respecto a dinero, a validación, o sea, hemos cambiado de religiones como hemos creído en otras cosas también, que el ser humano mismo, o sea, justo, ¿no? O sea, tiene este latir de buscar más allá y responderse y sentirse también cobijado. O sea, el ser humano sí o sí necesita sentirse cobijado, ¿no? O sea, y explicarse de alguna forma las cosas que están pasando y eso incluye al caos, ¿no? O sea, eso siempre va a ir inherente a la convivencia con la humanidad. Por eso digo que le seguimos temiendo a una plaga de chinches, a un tsunami, a una tormenta, o sea, cosas como que pertenecen a la fuerza de la naturaleza, ¿no? Entonces el ser humano nunca va a dejar de temerle a cosas que no se puede explicar. Por supuesto. Pues bueno, este tema da para mucho. Creo que de manera introductoria quedan muchas cosas muy claras, que dejan muchas cosas para que estudie el público. No sé si gustes recomendar algún libro, película o algo que a ti te haya ayudado en adentrarte en estos temas o que digas, ah, este texto Sí. rifa para que lo estudien. Sí, voy a recomendar también, y creo que es una labor que me gusta hacer también, o sea, y no solo porque sean mujeres, sino porque lo hacen bien, ¿no? Voy a recomendar a dos autoras.
Una se llama L de Liz, es así, bueno, así tiene su seudónimo, pero tiene un blog que se llama The Valkyries Virgil, la vigía de la Valquiria. Es una investigadora muy, muy buena, es historiadora, o sea, es como más o menos, o sea, es inspirador y motivacional ver como esos trabajos, ¿no? También voy a recomendar a Irene López Losquiño, es también una historiadora. Ambas son ibéricas, o sea, son españolas, pero hacen un trabajo con esta indagación, sobre todo migratoria, histórica. Liz se dedica también más a investigar desde mitología, o sea, las dos creo que hacen un trabajo muy admirable. Em, y pues Irene tiene un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de vikingos. Y, y pues nada, tienen conferencias, tienen canales y para mí es como una gran recomendación. Obviamente hay otros autores, ¿no? O sea, el norte medieval, gente que está igual a la par en historia, ¿no? Por ejemplo, si quieren ver un poco de este esquema de la gigantología, la autoría de Elías Salódurson, el trabajo de Santiago David, ¿no? Que fue un onólogo también. O sea, hay gente también dentro de Latinoamérica y dentro del habla hispana que está haciendo un trabajo bastante recomendable, ¿no? Y que no llevan 3 años haciéndolo, ¿no? Ni 10, ni esas. Son autores que llevan estudiando esto muchísimo tiempo. Sí, Bueno, a mí me gustaría recomendarlas, a las hermanas de la noche, a Bab, claro que a Catherine y a Ingrid, que también son unas máster en el tema. Ahí luego nos andan dando cátedra en el grupo de WhatsApp, así sí. en una pequeña conversación, ya nos dieron la vuelta a todos. Pues no porque sean mis compañeras en estos menesteres, sino porque realmente he podido leer su trabajo y lo hacen muy bien. Entonces, ahí chequen sus blogs, sus contenidos, y son muy, muy recomendados. No sé si gustas dar tus redes sociales, por favor, Bab. Sí, tanto en Facebook e Instagram me encuentran como Bat Brains, Bat, como cerebros de murciélago, murciélago dos veces, al principio y al final. Bat Brains, Bat. Perfecto, y también están en el grupo de WhatsApp, aprovechenlas porque luego siento que lo agarran de WhatsApp y pues neta sí dicen Sí, cosas sí. muy, muy chidas. Y bueno, Gracias. pues yo soy Esteban Barquera, esto fue El Sendero Siniestro y pues hasta la próxima.